Muy buenos días, Egunon Danori. Vamos a dar inicio a la comisión informativa. Daniel, adelante. Vaya, bueno, justifican su ausencia Ivana Díez, Alberto García Vaz y Aseri Bebarriaga. Gracias, Daniel. El primer punto del orden del día es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión? El segundo es aprobación del acta de fecha 17 de mayo de 2022. ¿Hay alguna cuestión sobre la misma? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El tercero es designación de fecha de fiesta local año 2023. Bea. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, como en anteriores años, tenemos que establecer la propuesta para el festivo local para el próximo año, para el año 2023. Y como en los festivos que han aprobado en el Gobierno vasco, el 25 de julio, Día de Santiago, ya se establece como festivo, la propuesta que os traigo es que sea el día 27 de julio el Día del SESE. Gracias, Bea. Javier, ¿hay alguna cuestión? Julen, Paul, Hall. Entiendo que estaremos prácticamente de acuerdo y, por tanto, pues bueno, lo traeremos, creo que al Pleno, ¿no? Hay que traerlo al Pleno para la designación de la fiesta local. Sí, bueno, pues votamos la propuesta de resolución. Votos a favor de la misma, votos en contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad y, por tanto, lo llevaremos al Pleno. El cuarto punto del orden del día es información y propuesta de resolución de las bases de subvenciones para rótulos, paisaje lingüístico y páginas web en euskera o en páginas web en euskera o en euskera castellano de establecimientos comerciales de hostelería y otro tipo de servicios. Como bien os acordáis, lo trajimos la semana pasada a comisión informativa. ¿Ah, no lo trajimos a comisión informativa? Pues venga, adelante. Bueno, Danori, no, la semana pasada la presentamos en Junta de Gobierno. Lo que pasa es que los portavoces sí que tienen constancia del documento porque ya hablé con ellos porque les pedí que hoy sería debate y resolución para poder llevarlo a pleno. Bueno, yo no me voy a extender. Tenemos a Fernando, el técnico de euskera, para que nos explique un poco y cualquier duda que tengáis la pueda aclarar. Ahora, Fernando. Sí, tienes que coger ahí el micrófono. Bueno, hona ekartzen duguna da, merkataritzako, ostalaritzako eta beste zerbitzu batzuendako establezimentuak ordotuluak, hizkuntza paisaia edota ordiak euskeraz eta gaztelaniaz jartzeko dio laguntzen oinarriak, ez? Bueno, el objetivo de esta línea de subvenciones, que es nueva en ERMA, es potenciar el uso del euskera en los comercios y establecimientos locales. Creemos que es muy importante que el paisaje lingüístico esté también en euskera, que sea en euskera y en castellano, y para lo cual establecemos una línea de subvenciones para ayudar a que estos rótulos que en la actualidad igual se encuentran únicamente en castellano también estén en euskera. Eta horrela, pentsatzen dugu, euskal hiztunak, leku batera sartzen denean eta dana euskeraz ikusten balin badu, erreztasun gehiago izango du euskera erabiltzeko, eta erosoago egongo da. De la misma manera también creemos que el cliente estará más contento, entonces habrá más fidelización con el establecimiento. Diru laguntza honetan, esan dugun bezala, ermuan kokatutako establezimientua, ostalaritza eta beste zerbitzu batzuentako dira. Eta deialdi honetatik kanpo gelditzen dira, fuera de esta línea de subvenciones, quedarían pues un poco las entidades, vamos a decir, públicas, tanto los colegios también quedarían fuera de esta línea de subvenciones, los euskaltegis y aquellas asociaciones de euskera que tienen ya como objetivo el uso del euskera.
También quedarían fuera de esta línea de subvenciones aquellos elementos que anteriormente han sido subvencionados por el Ayuntamiento, porque ya en las mismas bases general de subvenciones se establece que los soportes subvencionados por el Ayuntamiento tienen que ir en ambas lenguas. Quedarían fuera de esta línea de subvenciones las empresas de más de 50 trabajadores, así como los partidos políticos y sindicatos. Gero, betekizunak, diru laguntza hau eskatzeko betekizunak, alde batetik, eta logikoa denez, ermuan kokatuta egon behar du, eta eskatzailea izan behar da, edo lokalen jabea, edo negozio den errentaria. Gero importantea da baita ematen den errotulua ondo idatzita egon behar dela, akats gramatikalik baldin baduka ez da diruz lagunduko. En este caso, pues para facilitar la labor de que los rótulos que se ponen en euskera no tengan ni un defecto y estén correctos, pues bueno, el Ayuntamiento pues pondrá a disposición del solicitante, vas a decir, pues el servicio de traducción como el servicio de euskera. También no sean subvencionados aquellos rótulos que sean con un nombre propio o un apellido, no, pues esos ya pues quedarían fuera de la línea de subvenciones. Bueno, y por otra parte, también quedarían fuera de subvenciones, como en todas las líneas de subvenciones, pues aquellas entidades que tienen alguna deuda o no están al día con la Seguridad Social o el Ayuntamiento de Ermua o la Diputación. Bueno, gero lagunduko dana hiru multetan daude, da kanpoko errutazioa. Kanpoko errutazioa da toloak, viniloak, olako gauzak, eta jasoko luke euskeraz idatzi den euskedo, 50% laguntza, 60 mugapean, eta euskeraz eta gaztelaniaz idatzita egon ezkedo, 30% laguntza, 80 mugapean. Decir también que estas subvenciones pues, bueno, se dan también en muchos municipios de la comunidad autónoma y bueno, las bases en sí son, vamos a decir, pues una copia, ¿no? de todas estas, ¿no? Bigarren multzoa, diru laguntzeko irudi korporatiboa, entendemos como imagen corporativa toda aquella, vamos a decir, señalítica interior del establecimiento, pues como una jangela, kirteda, sarredak, así también como la papelería que se puede usar en el establecimiento, cartas, sobres, chartelas de visita, sellos, facturas, etcétera, etcétera. Kasu honetan, diru laguntza izango litzateke 150 eta tope izango litzateke 220 euro. Euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon ezkedo, 150 laguntza jasoko luke eta topea 150 euro. Por otra parte, también proponemos subvencionar o ayudar económicamente a aquellas páginas web de las entidades o establecimientos o locales hosteleros del municipio. Creemos que es, en cierta manera, es el escaparate, también un escaparate digital, ¿no? Es un paisaje lingüístico, para lo cual se establece, bueno, se propone una ayuda de si está en euskera o en ambas lenguas dando prioridad al euskera, pues se subvenciona el 50% con un gasto de 450 euros como máximo. Si la página principal y las hojas de primer nivel están en euskera o en ambos idiomas, se subvencionan el 30%, con un límite de 300 euros. Bueno,
Los gastos subvencionables pues sean los que hemos comentado anteriormente. En el caso, por ejemplo, de los vinilos que se colocan en los cristales, pues se paga lo que es se subvenciona la impresión del vinilo, no se subvenciona el cristal y poner el cristal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. El procedimiento para solicitar las ayudas, una vez que se ha aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Ermua, se ha publicado y haya pasado el periodo destinado para las aportaciones, pues una vez que abriríamos directamente y estaría vigente hasta el 22 de octubre. Bueno, diru laguntza mota hauek zer aurkeztu behar da, eskabideekin batera aurkeztuko da eskatzailearen identifikazio agiria, NAFA edo NIFA, eta edo faktuaren originala. Eta gero, benetan lan egindan ikusteko argazki bat edo euskarria. Bueno, y bueno, bueno, gero egingo genuke dokumentazio guztia aztertu, se estudia ya toda la documentación y en caso que fuese correcto y fuese favorable el informe, pues procedería para la resolución de la subvención. Las subvenciones se resolverán a medida que se presenten. No esperaremos hasta el final. Y una vez que se haya acabado la partida correspondiente, en caso que se acabe, pues ya se cerraría el plazo de solicitudes. Eta, bueno, lehen esan bezala, gure asmoa da, herrian euskararen erabilera sustatzea, batez ere arlo sozioekonomikoan, ikusten dugu denda komertzioak oso gune importanta da euskararen sozializaziorako, eta nolabait lagundu nahi dugu baita komertzio eta entitate eta holako guztiei. Eskerrik asko, Fernando. Javier, Julen, Paul, Jol. Badakigu gaur egun erakunde publikoak bai saltokien sustapenean eta euskararen bultzatzean daukagun garrantzia, eta gaur mahaigaineratzen zaigun gai honetan gauza biak bateratzen ditugu. Ermuko udalak beste udal batzuk egin duten moduan, emon dago lehen pausua, diru laguntza hauek mahaigaineratzen ditugu. Udaletxearen atzetik saltokiak datoz, eta borondateaz aparte dirua ere ipini beharko dute euren saltokiak aurrera joan daitezen, eta azkenez lekukoa ermutarrak hartu behar dugu. Eta lekukoa hartzea zer da? Gure herri saltokietan erostea eta euskeraz erostea. Beraz, hau da erronka, eta hau da nik uste ermutar guztien bete beharra. Decía que somos conscientes de la importancia que las instituciones públicas tenemos en la promoción de los establecimientos locales y la promoción del uso del euskera, y lo que hoy tenemos sobre la mesa es algo que aúna ambos objetivos. El primer paso ya ha hablado del Ayuntamiento de Ermua, al igual que lo han hecho otros muchos ayuntamientos anteriormente. A este primer paso del Ayuntamiento le tienen que seguir los establecimientos que evidentemente, además de esta subvención, pues van a tener que poner dinero de su bolsillo para sacar adelante sus comercios, y el testigo ahora nos toca a los y las ermuarras, que lo que tenemos que hacer para llevar a la práctica eso que muchas veces decimos, que es que queremos que haya comercio local, pues lo que tenemos que hacer es comprar en él y comprar en euskera. Javier, Julen, Paul. Bueno, básicamente yo creo que es una iniciativa más. Solo como puntualización, Fernando, ahora ya no se llama copiar, ahora se llama
queda mucho mejor lo de benchmarking, que es ver otras iniciativas de otros sitios que funcionan y hacer exactamente pues lo que funciona en otros sitios. Yo creo que es un poco de lo que tenemos que trabajar, de copiar, de ver qué hay en otras instituciones que funcionan, y yo creo que es una iniciativa más que va en la línea de apoyar al comercio local, que creo que es un elemento relevante. El comercio local, no en Ermua, lo he explicado en más de una ocasión, en Ermua, en Euskadi, en España, yo diría en Europa, pues realmente tienen una dificultad enorme que tiene que ver con los cambios de hábito que tenemos las personas, que somos al final los consumidores, ¿no? Y tiene que ver con unas distintas formas de consumo donde se prioriza en las grandes superficies, donde se prioriza ahora el comercio electrónico, donde se priorizan otra serie de cuestiones, y eso es una dificultad añadida al comercio local, en donde todos y todas tenemos también una parte de la responsabilidad de tratar en la medida de lo posible de mantener nuestros comercios debajo de nuestras casas, ¿no? Que cumplen su función, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y es una iniciativa más que se aúna pues, a otras iniciativas que hemos llevado a cabo durante la situación de pandemia desgraciada que hemos tenido que vivir, con programas de ayudas para ayudar al comercio, a la hostelería, en los diferentes proyectos que hemos trabajado, sin ir más lejos, el último con fondos Next Generation para ayudar al comercio, para que se digitalice, para apoyarle en el euskera y para apoyarle en muchas cuestiones donde en realidad yo creo que este ayuntamiento está estableciendo medidas que en realidad vienen a favorecer pues, ese comercio local. No lo va a garantizar, el consumo del comercio local no lo va a garantizar el ayuntamiento, lo va a garantizar al final que las personas usuarias compremos o no debajo del comercio de nuestra casa, pero en realidad creo que por parte de este ayuntamiento, y ya me gustaría que hubiera otros ayuntamientos donde se comparara, nos establecieran medidas parecidas a las que hemos establecido donde el programa de Erma Aurrera o con fondos Next Generation para ayudarles en la digitalización y ayudarles a que realmente esos retos que van a tener en el futuro, que tenemos todos, la administración pública, el comercio local, las empresas, etcétera, pues en realidad se puedan convertir en palancas de cambio para poder ayudarles, que al final es de lo que se trata, ¿no? Por tanto, pues nada, muchísimas gracias. Damos por informado este punto. La semana que viene traeremos a resolución. ¿Perdón? ¿Votamos? ¿Sí? ¿No hay ningún problema para votarlo? Pues votos a favor de la propuesta de resolución. ¿Hay alguna dificultad? Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Pues lo traeremos al próximo pleno. ¿De acuerdo? Solo deciros, como siempre, hemos dotado una cantidad presupuestaria, pero es evidente que vamos a trabajar con la Asociación de Comerciantes, vamos a trabajar con todos aquellos comercios que pudieran estar interesados y, básicamente, como ha comentado Fernando, que la subvención va a ser según vaya llegando. No va a haber problema para que los nuevos comercios, si hay una avalancha de comercios que en un momento determinado pueden estar interesados, ya trabajaremos para ampliar las subvenciones o para encajarlas en las del año que viene o lo que toque, ¿vale? O sea, en ese sentido, como hacemos con otros programas, pues lo iremos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Ok? Gracias, Fernando. El quinto punto del orden del día es información sobre el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Vizcaya para la gestión del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas Bicipark Ermua, así como información de las condiciones de acceso y uso de este servicio. Creo recordar que creo que se ha subido la información a la página web del convenio a suscribir. No obstante, todavía probablemente tengamos que hacer alguna corrección de la cual os iremos contando. Yo creo que el primero de los ejemplos, yo creo que hay que, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la presencia de Ángel Anero, es el director de movilidad del Departamento de Transportes de la Diputación Foral de Vizcaya, a Carlos Velasco. Y en realidad pues es algo que venimos trabajando ya desde hace ya algún tiempo. Como bien sabéis, en dos de las plazas de aparcamiento del Marqués de Valdespina, pues como habréis podido comprobar, se estaba trabajando en algo que va a ser un proyecto piloto, y como proyecto piloto hay que tomarlo, es decir, un proyecto piloto sobre todo y fundamentalmente para favorecer la intermodalidad, para favorecer la movilidad. Y no es casual el punto en el que se está instalando, sino que es un punto además cercano a la estación del tren y es un punto cercano a la estación, a lo que es las paradas de autobuses, ¿no? De lo que se trata en definitiva es de favorecer esa movilidad que, por cierto, y de manera pues acompasada, pues viene también con el plan de movilidad que, como bien sabéis, todos habéis participado en ese diagnóstico de plan de movilidad que estamos trabajando y que nuestro compromiso es traer
ese plan de acción en donde, entre otras cosas, tenemos que intentar favorecer el cómo se puede usar cada vez más pues, la bicicleta, cómo se pueden usar otros medios de transporte y realmente pues, este punto del Bicipar lo que pretende en la medida de lo posible es favorecer ese elemento. Creo que es importante también decir que el objetivo no es que se convierta en un trastero para que la gente guarde la bicicleta, sino que se convierta en un elemento que la gente pueda disponer de manera temporal, evidentemente con una dotación yo creo que relevante e importante y que ahora nos más explicará Ángel, y como proyecto piloto estará sujeto pues, a las modificaciones en función del uso que vayamos viendo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con ese futuro de nuestras ciudades, ciudades que no hace falta que cuente que van cambiando, en este cambio de época que nos toca vivir, ciudades que en el pasado estaban diseñadas con espacios donde en unos sitios se vivía, en otros sitios se disfrutaba y en otros sitios se trabajaba con todo lo que el transporte eso generaba, y ahora de lo que se trata es de ciudades compactas donde se pueda disfrutar, trabajar y tener ocio al mismo tiempo, y también pasar de ese diseño de ciudades en el pasado más pensadas en los coches a ciudades mucho más amigables con las personas, y por tanto pues ese es el diseño que pasa no solo en Ermua, pasa en todos los municipios de Euskadi, pasa en todos los municipios de España, de Europa y del mundo. Esto no es una cosa puntual que ocurra aquí, sino que en realidad ese futuro de las ciudades mucho más amigables con las personas es algo que vamos a tener que ir trabajando como proyectos, además, como que contaremos con posterioridad. Por tanto, agradecer a Ángel el que hoy haya venido aquí, que nos va a explicar, y por tanto, pues adelante, Ángel. Eskerrik asko, alcalde. Egunon a todos. Bueno, efectivamente, perdón, voy a abrir esto. Eso es. Bueno, pues como ha comentado el alcalde, esta es un proyecto que está inmerso en toda la política de fomento de la movilidad sostenible en Vizcaya. Y más concretamente pensamos que la movilidad en bicicleta es un factor fundamental en este cambio de paradigma y más en concreto esta propuesta se trata de favorecer, de ayudar a los usuarios de la bicicleta a la hora de utilizarla, ¿no? De tener más medios. En ese sentido, como comentaba, es una acción promovida por el Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible de la Diputación. El proyecto pretendemos con él que la bicicleta, además de ser un elemento de deporte y de ocio, se convierta en un medio de transporte. Para eso, un parking público de estas características pensamos que puede favorecerlo. ¿Y por qué la bicicleta es un elemento que puede colaborar en el desarrollo de la movilidad sostenible? Bueno, porque mejora la calidad del espacio público. Una bicicleta en marcha ocupa significativamente menos que un vehículo. Una bicicleta aparcada ocupa significativamente menos que un vehículo. Y luego andar en bicicleta pues, tiene igual que movernos a pie, pues tiene unas repercusiones en la salud que inciden en la propia ciudadanía y en la propia sociedad pues a la hora de reducir gastos en sanidad. Bien, ¿qué pretendemos con esto? Pues queremos crear una red de aparcamientos seguros en toda Vizcaya. Y el primero de ellos sería aquí, en Ermua. Hay una doble intención. Con estos aparcamientos, por un lado, queremos favorecer la intermodalidad,
de manera que, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana venga a Ermua desde Eibar en tren, por poner el caso, coja su bicicleta del parking del Marqués de Valdespina y desde ahí se desplace a un puesto de trabajo que puede ser uno de los polígonos industriales que hay en las cercanías, ¿no? Esa es uno de los objetivos. Otra posibilidad que podría ser, pensando en otros municipios quizás, y quizás también sea de recibo aquí en Ermua, sería pensando un poco en barrios de municipios que sean muy poblados, que estén muy poblados y que sean antiguos y que carezcan de infraestructuras pues, para guardar bicicletas, ¿no? Que no tengan trasteros o bajos donde poder guardar la bicicleta. En familias aficionados a la bicicleta, pues a veces tener 2 o 3 bicicletas en casa, pues al final es un estorbo, es un trastorno, no sabes dónde meterlas y pensamos que esta puede ser también una buena alternativa, un parking de estas características. Y como decía, todo enfocado a promocionar el uso de la bicicleta propia, no estamos hablando de la bicicleta de alquiler, sino de la bicicleta individual, para los desplazamientos habituales, es decir, no solamente para el deporte, no solamente para el ocio, sino también para ir a trabajar o para ir a estudiar. ¿Y por qué empezamos por Ermua? Bueno, pues quizás os suene que hemos instalado en toda Vizcaya, a fecha de hoy, 72, lo que llamamos bicipuntos. Estos bicipuntos son estaciones pequeñas estaciones de reparación de bicicletas, pues de aproximadamente 1,5 metros de altura, que tiene diversas herramientas y que sirven pues, para el usuario de la bicicleta para que en un momento dado pueda hinchar la rueda si la tiene baja o tenga herramientas pues, para cambiar la rueda, un pinchazo, etc. Bien. Uno de esos 72 bicipuntos, dos bicipuntos de esas características están instalados en Ermua y en las conversaciones que tuvimos y en el contacto que tuvimos tanto con el alcalde como con los técnicos, pues vimos una predisposición por parte del ayuntamiento muy importante. Pensábamos que encajaba dentro de los proyectos y de la planificación en este sentido que tiene el ayuntamiento. Y a nosotros también pues, nos convenía, veíamos que la posibilidad de implantar aquí un parking de alquiler, un parking de bicicletas seguro, podía encajar. Más aún cuando nos dijeron, pues que cuando les pedimos, bueno, oye, ¿y dónde se podría poner? Pues nos hablaron del parking del Marqués de Valdespina. Y vimos que la situación era, bueno, pues estratégicamente muy bien situado, ¿no? Está muy cerca de la estación del tren, muy cerca de la parada de Bizkaibus y, por tanto, bueno, pues pensábamos que podía encajar perfectamente en todo esto, ¿no? Bien, tenéis en la fotografía, que no sé si lo podéis ver con claridad, al final se han acondicionado dos parcelas de este parking de Valdespina. Se han cerrado con un cerramiento transparente, de forma que se puede ver desde cualquier parte. Y ya veis, bueno, pues que tiene, a ver, ahora, el equipamiento cuenta con 26, voy a poner la fotografía anterior para que lo veáis. Tiene la posibilidad de aparcar hasta 26 bicicletas. Se aparcan verticalmente con un mecanismo muy sencillo. Se introduce la rueda delantera y automáticamente con un muelle se levanta y no hay ningún problema. Luego el propio usuario, con su candado, lo pone y está. Dispone además de 8 taquillas
de libre uso, pero se trataría de que estas taquillas no sean un lugar donde el usuario pueda tener de manera permanente ahí sus cosas, sino que las use de manera pues muy específica, ¿no? En concreto, estas taquillas, cada una de estas taquillas va a disponer de un cargador para que si vas con una bicicleta eléctrica, pues puedas, mientras estás haciendo, o por la noche, o mientras vas a trabajar, puedas estar cargando la batería. Tiene un sistema de teclado, de manera que bueno, es algo parecido a lo que hay en los hoteles, que el usuario pone su clave y luego solamente él conoce la clave. Y en todo caso, para evitar que alguien tenga esa taquilla de manera permanente para su uso personal continuo, cada 12 horas se liberan. ¿De acuerdo? Bien, cuenta con una iluminación permanente y el espacio es transparente. Tiene un sistema de videovigilancia que está conectado con el Servicio Municipal de Seguridad. Y hay un control de accesos al bicipark, que cuando está abierto al público en horario habitual no hay ningún problema, y en horas en las que está cerrado al público, que no hay un control de accesos, pues se va a poner un control de accesos para que puedas acceder desde el exterior. Decir que los accesos desde el exterior, o sea, va a ser o bien con un código QR o bien con un teclado numérico, de manera que, bueno, pues si por lo que sea, hoy en día todo el mundo está habituado, mucha gente está habituada a estar con el teléfono móvil y con códigos QR, ¿no? En el caso de que, o por lo que sea, no tengas teléfono móvil o no te funcione, pues tienes la posibilidad de tener un código numérico para poder acceder. ¿Qué pasos hemos dado hasta ahora? Pues como comentábamos, pues hicimos la propuesta al ayuntamiento, que fue acogida favorablemente. Visitamos el espacio para establecer la experiencia piloto y nos gustó a todos. Entonces, analizamos el espacio y vimos cómo se podía acondicionar este espacio. Y bueno, pues lo que hicimos fue redactar conjuntamente, negociar pues un convenio y también unas condiciones de acceso y de uso del servicio. Y entonces luego pues ahí se tramitan estos documentos, tanto el convenio como el reglamento de uso, pues cada institución, pues aquí en el ayuntamiento pues pasa por esta comisión y por pleno, y en la Diputación pues por el Consejo de Gobierno. ¿En qué consiste el convenio? Pues como decía el alcalde, se considera esto una experiencia piloto. Es decir, no sabemos cómo puede responder la gente, puede que tenga mucho éxito, puede que cueste pues que la gente se vaya apuntando. Entonces pues iremos viendo a ver cómo responde y en consecuencia nos iremos adaptando. Es importante, a nosotros como Diputación nos interesa mucho la experiencia de Ermua, porque, como decía, luego la pretensión es que haya una red de aparcamientos seguros en Vizcaya, y queremos que esa red tenga un carácter homogéneo, es decir, que en Ermua, si hay un aparcamiento con unas características, en otro municipio pues tenga unas características similares, que no en Ermua se cobre una cantidad y en Bilbao se cobre el triple, por ejemplo, o la mitad, sino que, bueno, pues los usuarios de la bicicleta pues tengan pues una imagen de qué son los biciparks, ¿no? Entonces, el ayuntamiento en este convenio autoriza a facilitar el acceso y a la Diputación a realizar todos los trabajos necesarios de acondicionamiento, la financiación de
del bicipark corre íntegramente por parte de la Diputación, lo que es el cerramiento y los puntos de anclaje y todos los dispositivos que no son propiamente las parcelas. Y luego la gestión va a ser íntegramente por parte del Ayuntamiento de Ermua. Pensamos que nadie va a conocer mejor a los ciudadanos de Ermua, en este caso, pues que el propio Ayuntamiento. Ahí hay una cercanía y cuando un usuario tenga un problema, una sugerencia, lo primero que va a hacer va a ser dirigirse directamente pues, a un funcionario o a un concejal del Ayuntamiento pues, para hacerle una propuesta o para plantearle una queja directamente. La duración del convenio son 4 años, más las prórrogas que contempla la ley, que si no me equivoco son otros 4 años. Es decir, en total serían 8 años. Al acabar este periodo, bueno, pues toda la instalación dependería íntegramente del Ayuntamiento de Ermua. Es decir, todo pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento de Ermua. Condiciones y acceso de uso. Como decía, bueno, pues este es una experiencia piloto y hemos contemplado conjuntamente con el Ayuntamiento pues aquellas cosas que del estudio de otras experiencias de otros municipios de la comunidad, de comunidades vecinas incluso, bueno, pues de otros, de Francia, por ejemplo, pues hemos contemplado lo que hemos considerado que es razonable contemplar, ¿no? Lógicamente iremos adaptándolo a medida que vayamos viendo cómo funciona. En principio está abierto a toda la ciudadanía a partir de los 16 años. Estaría disponible 24 horas al día todos los días del año. Como decía antes, toda la gestión es sin necesidad de presencialidad, es decir, el usuario que se quiera dar de alta en el servicio en ningún momento va a tener que pasar por las dependencias municipales para darse de alta. Es decir, un ciudadano, yo que sé, un Eibarrés, por ejemplo, o de cualquier otro municipio que le interese tener una plaza de aparcamiento de bicicletas en Ermua, va a poder hacerlo pues vía online, sin necesidad de venir un día expresamente, pasar por el ayuntamiento al horario, en fin, lo va a poder hacer online. Y luego, una vez que se dé de alta y tenga adjudicada la plaza, se le habilita el acceso a través de un código QR o un código numérico, las dos cosas que hemos comentado antes. Las tarifas, pues hemos estado analizando, como decía, las experiencias que hay dentro de la comunidad, incluso de Iparralde, y hemos visto que las más ajustadas pues podían ser estas, ¿no? Unas tarifas de 4 euros al mes, 10 euros al trimestre, 20 euros al semestre y 40 euros al año. Es decir, habría bonos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, a voluntad del propio usuario. Lo que, como bien decía el alcalde, no queremos que esto se convierta en un lugar en un trastero, sin más, en un sitio donde se tenga la bicicleta ahí aparcada y nos olvidemos de ella pues, de verano a verano. Lo que pretendemos es que se haga uso. No es un parking rotatorio, como puede ser el parking de Valdespina, o un parking rotatorio al uso de estos de pago. Es un parking en el cual el usuario tiene una plaza segura y va a tener adjudicada. No tiene por qué ser siempre la misma, pero va a tener una a su disposición. Pero queremos que se use. Entonces, en las propias bases, en el propio reglamento, se habla de que al menos se haga un uso cada 14 días. Si alguien no lo usa al cabo de 14 días, pues el ayuntamiento le daría un aviso. Le dice, oye, que esto hay que moverlo de vez en cuando, y si hay un incumplimiento reiterado, pues habría que invitarle a desalojar la parcela y entraría al siguiente de la lista de esperas.
Por supuesto, se garantizan todos los temas de protección de datos, toda la legislación. Y básicamente sería eso, a grandes rasgos. Quizás habéis tenido ocasión de leer el convenio y de leer el reglamento, y que salvo error u omisión, pues a grandes rasgos hemos querido reflejarlo, y si tenéis alguna pregunta, pues estamos a disposición. Pues muchas gracias, Ángel. Javier. No, me parece un tema interesante. No, sobre este tema no tenía ninguna pregunta. Sí que le quería hacer una pregunta al alcalde. Cuando el parking de Marqués de Valdespina se venda, ¿qué va a pasar con esos bicipar? O como si se va a trasladar a otro nuevo parking o... Sí, Julen. Paul. Sí, a mí me parece también interesante la propuesta. Lo único que me queda un poco ciertas dudas. Si estamos hablando de fomentar intermodalidad con un establecimiento únicamente, no hacemos gran cosa, ¿no? Porque si yo quiero desplazarme a un punto de Eibar en el que después de mover mi bicicleta hasta el ayuntamiento, coger un tren, bajar a Eibar, y luego otra vez necesito una bicicleta para desplazarme pues, a una empresa o a otro punto de Eibar, si en ese punto no hay bicicletas en alquiler, es un poco complicado. Tú has puesto el caso de que una persona de Eibar que trabaje en un polígono de Ermua viene a Ermua en tren y coge la bicicleta suya. Tiene que disponer de una bicicleta suya en Ermua para desplazarse hasta... No sé, lo veo un poco... A ver, estoy de acuerdo en que es experimental, que es una primera iniciativa, de que hay mucho que caminar, pero lo veo cojo. Gracias, Paul. Jol. Yo lo primero comentarte, en primer lugar, que se vende el parking Marqués de Valdespina, lo dices tú. No, yo lo que he comentado aquí es que con los ingresos que obtengamos del parking Marqués de Valdespina se va a financiar la adquisición del parking Lomi Power. Y yo no he dicho aquí que la modalidad sea ni en venta, puede ser en venta, puede ser en concesión administrativa, es decir, eso hay que estudiarlo jurídicamente y por tanto iremos viendo si es en venta o es en concesión administrativa o de qué modalidad sea. Punto 1. Punto 2. El parking Marqués de Valdespina, creo que es muy relevante decir que en cualquiera de los casos, ya sabéis que no lo hemos incluido en la modificación presupuestaria, porque no tenemos especial prisa en ponerlo o en concesión administrativa o en venta, sino que lo que vamos a hacer es llamar a la ciudadanía, a personas que puedan ser potencialmente usuarias, para analizar si necesitan un aparcamiento en superficie, o igual necesitan cerrado, o igual necesitan, pues no lo sé, lo que toque. Y lo iremos analizando, lo iremos estudiando con tiempo, y no lo haremos antes de recibir el parking del OmniPower, y me voy a adelantar a que muy probablemente tampoco antes del parking que vamos a obtener en Serucoa, en el mercadillo, que como os he dicho, ya tenemos una solución y que se va a iniciar en breve. Y que va a posibilitar en la práctica que haya más aparcamientos en Serucoa, haya más aparcamientos en OmniPower, de los cuales algunos van a ser aparcamientos libres, otros aparcamientos protegidos, porque están vinculadas a una vivienda de protección oficial y a una vivienda tasada, y además cerca de 100 plazas de aparcamiento en un parking rotatorio. Por tanto, eso es lo que tendremos que analizar. No obstante, evidentemente, para trabajar todo esto que estamos trabajando y en previsión de que efectivamente esto se va a producir en el futuro, pues hemos trabajado, evidentemente. Y cuando se produce el acceso, vamos a tener que prever que el acceso a ese parking vaya coordinado con este punto Visipar. Ángel ha contado muy bien cómo se va a financiar, qué es lo que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya. No creo que hace falta que explique que este ayuntamiento lo que ha puesto es a disposición 2 plazas de aparcamiento. 2 plazas de aparcamiento que no vamos ni a poner en concesión administrativa ni vamos a poner en venta, ¿vale? Pero sí, efectivamente, vamos con los ingresos del parking Marqués de Valdespina, vamos a financiar la adquisición del parking OmniPower, que, por cierto, creo que es importante decir, es una operación que, vuelvo a explicar, surge en el año 2005, cuando vienen trabajadores y trabajadoras del Ofanex
en una situación de deuda brutal y bestial y situación de quiebra, y nosotros, en aquel contexto, después de hablar con los trabajadores, después de hablar con los agentes sindicales, vimos la oportunidad y la posibilidad de poner en valor la adquisición de esa fábrica, que probablemente si no lo hubiéramos hecho nosotros, allí seguiría. Adquirir la fábrica, descontaminarla, cuyo coste, he contado en más de una ocasión, solo la adquisición del Omnipower y de las parcelas anexas ha costado 2,5 millones de euros, y que después de que los partidos políticos que estábamos en aquel entonces aprobáramos, todos, incluido el Partido Popular, esa operación, decidimos tirarnos hacia adelante, aprobamos las modificaciones presupuestarias con los diferentes estudios de viabilidad económica y financiera, con los diferentes estudios jurídicos, hicimos la inversión, contratamos los créditos, y lo que no me parece muy lógico es que cuando pasa luego el tiempo decimos, y ahora esto ya no. Esto es como cuando alguien aprueba una operación para vender no se sabe qué, todos estamos de acuerdo, hacemos inversiones, contratamos créditos, y luego decimos que esto ahora no nos gusta. Pues no me parece muy lógico. Por no decir que me parece irresponsable. Porque lo aprobamos todos, ¿eh? Miraros las actas. ¿Quién aprobó, quién no aprobó aquella operación? ¿Cómo se aprobaron las diferentes modificaciones de planeamiento, con los diferentes estudios de viabilidad económica y financiera vinculados? ¿Y quién votó a favor y quién votó en contra? Ya os digo, todos los partidos que estábamos allí presentes votamos a favor. Yo creo que es importante decir todo esto, sobre todo cuando va vinculado a inversiones y a créditos, que si luego decimos, ahora ya no hacemos esto, pues luego me explicáis cómo se devuelven los créditos. Yo os invito a que lo visionéis, ¿eh? Te lo digo porque, bueno, ahí salió un artículo en El Correo donde decías esto, y tendréis que revisar. Yo creo que la política responsable es que cuando se acuerda llevar a cabo determinadas inversiones y metemos a este ayuntamiento o a su sociedad pública en créditos que todos hemos aprobado, lo que no es responsable es luego decir, bueno, y ahora ya no, ahora dejamos. Pues no me parece lógico, porque ponemos al ayuntamiento en una situación que podía estar en un compromiso de créditos o de compromiso de endeudamiento que luego no vamos a recuperar. Y si no es bien fácil, en el año 2005-2006 decimos, mira, oiga, no estamos de acuerdo. En una operación que, por cierto, no solo se explicó aquí en la sesión de plenaria, se explicó y en una comisión de urbanismo, la propia Asociación de Comerciantes manifestó, y ahí viene en el acta, que era absolutamente necesario hacer un parking rotatorio porque, entre otras cosas, lo que facilita y posibilita es que en realidad la gente pueda aparcar y pueda comprar en el comercio local. Ese que dices tú que estamos destrozando. Pues eso no lo dice el alcalde, eso lo dice la Asociación de Comerciantes. Y vosotros vais a tener que explicar esa circunstancia, porque creo que es importante decirlo. Y porque ahora no estáis a favor. Y ya os voy anunciando, tampoco en el parking en rotatorio del Omnipower hemos fijado todavía en estos mismos instantes cómo va a ser la modalidad. Seguramente habrá de todo un poco, habrá parte rotatorio, parte veremos. Lo que no queremos tampoco es que por las noches el parking esté vacío, sino que tendremos que buscar diferentes modalidades para que cumpla el carácter rotatorio y para que el parking esté lo más lleno posible para ocupar, por cierto, 60, 70, 80, 90, 100 plazas que quien las ocupe allí no va a ocupar en superficie en el resto del municipio y, por tanto, van a estar a disposición del resto de vecinos del pueblo. Esto es lo que hay. Con Paul coincido en parte de lo que has comentado, efectivamente. Por eso yo creo que lo que se ha comentado es que la intención de cara al futuro es crear una red. Es evidente que, por tanto, siendo como es un proyecto piloto, vamos a tener que ir viendo cuáles son los posibles usos, porque nos va a aportar información de cara también a esa red que es deseable que se haga en más municipios. Eso es incuestionable. Ángel ha puesto el ejemplo de Eibar, que es acertado. Pero yo me imagino también una persona de Mayavia que baja también en un momento determinado y tiene que hacer no se sabe qué gestión. Es decir, vamos a ver los casos de uso, vamos a ver cómo funciona o no funciona y, evidentemente, de cara al futuro, sin duda,
pues lo que vamos a tener que ver es cómo creamos esa red en el resto de municipios y, por tanto, el que Ermua sea un proyecto piloto no deja de ser una oportunidad para poder experimentar. Una persona de Eibar, pues bueno, nos podemos encontrar con casuísticas y muy probablemente en este tipo de casos, pues una persona puede tener una bicicleta perfectamente para hacer el desplazamiento y otra bicicleta para ir por la carretera con una bicicleta de corredor, que la inmensa mayoría hoy en día van así, para hacer deporte o para hacer otro tipo de actividad, pero para un tema de movilidad, pues igual te puede venir a cuenta pues una bicicleta normalita y sencilla, que no tienes ningún problema por dejarla en Ermua para facilitar tu transporte, pero vamos a tener que ir viendo. Y efectivamente, pues todo esto se tiene que configurar de cara al futuro con una red de este tipo, se tiene que configurar en el futuro con más carriles bici, se tiene que configurar con muchos más elementos que, por cierto, pues viene un poco al hilo de lo que conté antes, ¿no? Pues evidentemente de facilitar la movilidad, que es algo que vamos a tener que ir trabajando de cara al futuro. Yo creo que es huelga obviar que en este municipio pues hemos creado también carriles ciclables, que le llamamos, y son carriles ciclables donde en estos mismos instantes de lo que se trata es de compartir los diferentes espacios. Ya nos gustaría poder tener carriles bicis por todo el municipio, pero para tener carriles bici por todo el municipio es importante saber que algo hay que quitar. Y si algo hay que quitar, pues igual son plazas de aparcamiento y son otra serie de elementos y, por tanto, primero tendremos que facilitar y posibilitar que haya aparcamientos para poder en un futuro facilitar carriles bici. Yo no se me ocurre otra manera. Ya sé que alguien puede decir, bueno, en este tramo, de este tramo a este tramo, se puede hacer de esta manera. Sí, pero lo que se trata es de establecer carriles que nos conecten con el resto de municipios, ¿no? Y eso es algo que es un reto que tenemos que trabajar de cara al futuro. ¿Alguna cuestión más, Javier? Julen, Paul, Hol. Sí, yo creo que ya nos hemos desahogado viendo los inconvenientes de este proyecto, diciendo lo que pasará dentro de no sé cuántos años. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya que se haya embarcado en un proyecto de estas características, que haya pensado en el Ayuntamiento de Ermua como un sitio idóneo para desarrollarlo, que hay que agradecer a personas que están hoy aquí, trabajadores de este ayuntamiento, que cuando Ángel decía que ha habido una recepción positiva por parte del ayuntamiento a esta idea, al final estamos hablando de que esto va a generar mucho trabajo a algunas de las personas que están aquí, y también podrían haber dicho, mira, pues que lo hagan esto primero en otros sitios más adecuados para andar en bicicleta, y cuando han asumido positivamente esta propuesta, lo que en definitiva han hecho es embarcarse en un proyecto, aportar su tiempo y su conocimiento para que el resultado de esta idea sea la mejor posible. No es el momento de buscarle los inconvenientes, es el momento de, cuando en muchas ocasiones se ha hablado en esta misma sesión plenaria, en este mismo salón de plenos, pues cuáles son los inconvenientes de la bicicleta, algunos de ellos mencionados aquí. ¿Dónde guardamos la bicicleta? Queremos andar, pero no tenemos dónde guardarla. Bueno, pues aquí tenemos una opción cercana, económica y segura para que podamos usar la bicicleta siempre que nos parezca oportuno. Que no entra dentro de las posibilidades de personas de ayuntamientos cercanos, de municipios cercanos. Veremos a futuro si se puede dar también una alternativa a esas personas. Pero desde luego, en principio, que los y las ermuarras tengamos esta opción en la puerta de casa a coste económico prácticamente cero por parte del ayuntamiento y con una inversión totalmente de la Diputación y, como ya nos ha dicho Ángel, a 8 años vista máximo va a ser una instalación que quede en un parking que ya veremos cuál va a ser su futuro, porque desde luego repetir una cosa 1000 veces no la convierte en realidad para nada. Pues yo creo que es algo de lo que al menos en primera instancia y hoy tenemos que congratularnos todos los ermuarras y, repito, ver las posibilidades y la positividad de este proyecto y agradecer a la Diputación una vez más que haya pensado en nosotros. Sí, sin duda. Yo, por supuesto, agradecerle a la Diputación, a Ángel, además personalmente, a todos los técnicos y técnicas. Y bueno, yo creo que además responde un poco a las propias necesidades que la propia ciudadanía nos ha ido manifestando en estos últimos años, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando mantuvimos alguna reunión con diferentes colectivos que practican la bicicleta,
y me acuerdo perfectamente cuando nos manifestaban que sería deseable que en el municipio de Erma pusiéramos varios puntos para poder lavar las bicicletas, y es una auténtica realidad. Luego, los que nos hemos animado a andar en esto de la bicicleta, pues efectivamente pues el valor ese de poder limpiar las bicicletas cuando vienes de la presa o cuando vienes de otros sitios, pues es relevante e importante para no ensuciar mucho nuestras viviendas, que es habitualmente lo que nos solía ocurrir. Y yo creo que ya como municipio nos animamos a poner diferentes puntos lavables, y luego, con lo que ha contado antes Ángel, los diferentes bicipuntos, bicipunto, uno en concreto bajando de la presa y otro concreto en la zona de Izarra, pues realmente son puntos donde la gente tiene la oportunidad de poder, además de lavar su bicicleta, de poder arreglar los diferentes circunstancias, los diferentes elementos que en una bicicleta se puedan producir. Y en aquel contexto y en aquel marco nos contaron pues este proyecto que ellos estaban con la idea de poder trabajar en todo Vizcaya, y nosotros no lo vimos más que como una oportunidad, y como una oportunidad para convertirnos pues en un proyecto piloto de experimentación. Somos muy conscientes, lo he dicho en más de una ocasión, ayer lo dije en los diferentes procesos participativos, que realmente el hecho de ser un proyecto piloto pues podemos estar sujetos luego a las críticas si el punto no funciona correctamente, pero yo siempre me alineo con la gente que se atreve y no con la gente que dice pero luego no se atreve. Creo que realmente hay que atrevernos, que realmente podemos fracasar, que podemos confundirnos, pero realmente solo se confunde el que lo intenta y el que lo hace. Y por tanto creo que el hecho de ser un proyecto piloto, experimentar, ver cómo funciona, estar sujeto a críticas, estar sujeto a alabanzas, como todo en la vida, pues no deja de ser una oportunidad para que de esta experiencia surjan otras y que realmente sirvan para funcionar, configurando esa red que anteriormente también comentábamos, pues para que la movilidad se pueda convertir en algo que sea una realidad de cara al futuro, ¿no? Que es algo que tenemos que tender en las ciudades, en ciudades mucho más amigables con las personas. Y por tanto agradecerle a la Diputación este ejercicio de colaboración interinstitucional que hemos tenido con un objetivo que yo creo que es bien claro, que es el de la movilidad, que tiene que ver con dejar un planeta mejor a nuestras generaciones venideras, y que más vale que vayamos dando pasos en ese sentido. Por tanto, muchísimas gracias, Ángel. Pues gracias otra vez al alcalde, a todos los técnicos y a la corporación, y esperemos que esto funcione. Al final, bueno, estamos todos pues para ver cómo funciona y introducir las mejoras que sean necesarias, ¿no? Gracias, Ángel. Como es un convenio, pues se lo traeremos a resolución y tiene que ir a aprobación en el Pleno, ¿de acuerdo? Si hay alguna pequeña modificación porque hay algún error, lo contaremos y para que lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, está en el ejercicio nuestro también publicitar la actividad para que vaya poco a poco bueno, porque no es fácil explicarle también a los vecinos y vecinas pues cuáles son los casos de uso, para qué es, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias. Y por último, el sexto punto del orden del día es información sobre 3 proyectos colaborativos enmarcados en Ciudad Educadora, el Instituto Municipal de Formación Profesional Básica Erma Mayavia y la Biblioteca Municipal, y que no deja de ser, pues como hemos dicho más de una ocasión, un ejercicio de trabajo en equipo, de trabajo en proyectos con visión transversal, donde diferentes departamentos, áreas del ayuntamiento colaboran, trabajan en tratar de incorporar pues, diferentes proyectos de cara a la ciudadanía. Y tenemos con nosotros pues, a Sandra, a Nagore, a Miguel, donde nos van a explicar pues, diferentes elementos de los proyectos. ¿De acuerdo? Adelante. A ver, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí mi compañero Miguel de la biblioteca y yo sentados en este espacio para presentaros y hablaros de 3 proyectos colaborativos que estamos llevando a cabo actualmente en el marco del proyecto Ciudad Educadora,
Entonces, bueno, pues para el primer proyecto está mi compañero Miguel que nos va a ayudar un poco a explicar pues cómo se ha desarrollado, en qué punto estamos y un poquito de dónde nace, ¿vale? El primer proyecto se llama Liburutruk. Entonces, sí que es cierto que en el marco de Ciudad Educadora se detecta que es interesante e importante buscar experiencias, digamos, intergeneracionales, no solo con personas mayores, sino poder acercar al colectivo de niños y niñas con adolescentes y utilizar un poco las sinergias que tenemos dentro de la propia casa, bueno, pues para generar esta experiencia, como vamos a contar ahora, de vínculo y bueno, pues basándonos en la cultura, ¿no? Entonces, contactamos desde Ciudad Educadora un poco con el Instituto Municipal de Formación Profesional Básica y con la Biblioteca Municipal para ver de qué manera podíamos crear y generar un proyecto común enfocado a los centros educativos en los cuales pues, van a beneficiarse y a participar los niños y las niñas. Y bueno, pues os vamos a contar un poco de qué manera ha colaborado la biblioteca, de qué manera ha colaborado el instituto y cuáles están siendo los resultados, porque actualmente estamos trabajando en ello. Entonces, si te parece, Miguel, te voy a dar paso para que puedas explicar un poquito y luego retomo la palabra, si te parece. Vale. Bueno, un poco la propuesta era crear un espacio de intercambio de libros dentro de los diferentes centros escolares. La propuesta, como bien ha dicho Sandra, partía tanto de Ciudad Educadora como del Instituto Municipal de Formación Profesional Básica, y lo que se trataba era de, por un lado, ofrecer al propio alumnado del instituto la posibilidad de implicarse en un proyecto de creación de los espacios de intercambios de libros dentro de sus prácticas en uno de los talleres del centro, y la biblioteca, por otro lado, se comprometía un poco a dotar a esos puntos que se colocarían en cada uno de los 5 centros escolares de un fondo de intercambio de libros y de hacer un seguimiento del servicio. Bueno, por parte de la biblioteca, desde luego, no podíamos hacer otra cosa sino sumarnos, porque por un lado nos permitía reforzar una línea de trabajo básica, que es fomentar la lectura entre el público infantil, que es un público objetivo de la biblioteca. Por otro lado, nos permitía seguir colaborando con los diferentes centros escolares, que era una línea de trabajo que también venimos manteniendo desde hace tiempo. Y por último, reforzaba la presencia de la propia biblioteca en los centros escolares y entre niños y niñas, pues creando una sinergia nueva del espacio de la biblioteca, ¿no? Mientras el instituto pues, iba dando forma material a los propios espacios de intercambio de libros, a estos puntos de Liburutruk, para los que también la biblioteca cedió parte de estanterías sobrantes y ellos se encargaban de realizarlos, pues sí que fuimos seleccionando los lotes de iniciales de partida que se colocarán en cada centro escolar y que serán a los que los niños y niñas podrán acceder. Este lote se formó también con una parte que cedían los propios alumnos del Instituto Municipal, porque se les pedía pues, otra forma de implicación con el propio desarrollo del propio elemento que estaban trabajando, y el resto pues, lo aportaba la biblioteca, sobre todo a partir del propio expurgo que realiza periódicamente. La colección de la biblioteca no puede crecer indefinidamente y nos parecía pues, que era una solución óptima para dar una segunda vida al fondo de la misma, ¿no? En este tiempo hemos creado pues, 5 lotes diferentes para cada centro escolar, atendiendo un poco a las peculiaridades de cada centro. La forma de organizar el mismo es similar a la que existe en la biblioteca, que es un poco pues, la creación de lotes, digamos, por diferentes franjas de edad, tal y como se utiliza en la biblioteca infantil. Los libros se identificaban con el propio icono del Liburutruk, que lo hemos visto ahí. Y un poco el funcionamiento, lo que se proponía es que fuera lo más autónomo posible y que los niños se implicaran como quisieran hacerlo. Lo que no queríamos era recargar la labor de los profesores, y sino que fuera una cosa dinámica y libre. Entonces, pues, en lo que consiste es que cada niño o cada niña se acercará en el momento que lo desee al punto de intercambio de libros, cogerá un libro, se lo llevará a casa, lo devolverá o no lo devolverá, tendrá la oportunidad también de llevar sus propios libros para darles de la misma manera una segunda vida, y lo que sí que se propone pues una forma de seguimiento pues que es los libros que dejan huella. Dentro de cada libro vienen los que lleva la biblioteca o los que vayan aportando niños y niñas, se colocará una hoja de seguimiento en los que los niños podrán dejar su huella dactilar,
pues también un poco en ese rol del juego y apuntar su nombre pues para hacer un seguimiento de la actividad. ¿Cuál es el compromiso de la biblioteca? El compromiso de la biblioteca es visitar mensualmente todos los puntos de intercambio de libros, hacer una expurgo, una limpieza, ver que hay libros de todos los contenidos, tanto en euskera como en castellano, reponer si es necesario, retirar los que se vayan deteriorando y por último también pues se realizan una serie de recomendaciones a cada centro escolar pues para que primero que presenten el proyecto a los padres y madres ya de cara al comienzo del curso que viene, porque ya en estas fechas pues creemos que es lo que más tiene sentido, que hagan pequeñas visitas de presentación con las diferentes aulas para explicarles el funcionamiento del proyecto, que incorporen el proyecto al propio plan lector de cada colegio y también pues que puntualmente trabajen alguno de los libros que se encuentran en el Liburutruk dentro del aula, pues en la manera que consideren más oportuna. Y por último, que animen a niños y niñas pues a que si lo desean dejen su huella en cada libro que utilicen. Gracias, Miguel. Bien, por parte del instituto, ¿vale? Sí que... Uy, estoy mirando... por parte del instituto, lo que hemos hecho es trabajar con el grupo de primer curso de fabricación de elementos metálicos, ¿vale? Anualmente, al finalizar el curso, este grupo de chicos y chicas lo que hacen es un proyecto en el que ponen en práctica los conocimientos adquiridos en esta especialidad, ¿vale? Entonces, pensamos que sería una buena idea seguir la metodología aprendizaje-servicio, en el que el alumnado realiza un proyecto que después va a atender a una necesidad comunitaria, ¿no? De esta manera, ese proyecto no queda únicamente lo que es en el aula y en el instituto, sino que tiene una utilidad dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Esto para ellos, evidentemente, es mucho más motivante porque ven que se le va a dar un uso. Aquí podéis ver a dos alumnos de este curso. Como bien ha comentado Miguel, estas, lo que son las baldas, ¿vale? Las estanterías sí que han sido cedidas por parte de la biblioteca y lo que ha hecho nuestro alumnado es la estructura, ¿vale? En el módulo de soldadura. Y bueno, pues esta es una fotografía de cómo han quedado. Como veis abajo, tiene una base para poder anclarlas, porque al final pues son de un material pesado. Somos conscientes de que el uso lo van a hacer niños y niñas, con lo cual sí que hemos tenido en cuenta lo que es la altura de las estanterías para que puedan acceder a esos libros de forma autónoma. Pero es importante tener en cuenta que pesan mucho y que por lo tanto es necesario anclarlas, bueno, pues para que no puedan volcarse, si se cuelgan, esperemos que no, y bueno, pues un poco para que puedan hacer ese uso autónomo de las estanterías. Además, desde el instituto nos parecía importante no solo trabajar con esa especialidad, sino implicar a todo el alumnado, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos implicar al resto de especialidades? Pues llevando a cabo un proyecto solidario en el que se pedía a los adolescentes y las adolescentes que trajesen libros, si tenían en su casa, de su infancia, ¿no? Para poder un poco trabajar esa empatía de la ilusión de los niños y las niñas ¿no? que vamos a intentar fomentar esa lectura y ese gusto por la lectura, ¿no? Un poco para que ellos y ellas también fuesen conscientes. Y bueno, pues la verdad es que estamos de momento contentos con los resultados. Durante esta semana y la que viene estamos yendo a los centros educativos con los cuales hemos estado comunicadas permanentemente, porque les hemos preguntado a ver qué medidas querían tener de estas estanterías para ubicarlas en sus espacios. Les hemos preguntado eso, si querían anclarlas o no. Bueno, entonces lo que hemos hecho es concertar una cita y estamos yendo los dos alumnos o alumnas que han diseñado la estantería con el tutor, ¿vale? de apoyo, porque esos alumnos van a explicar en los centros educativos cómo la han elaborado para que se entienda cuál ha sido el proceso y el trabajo que ha habido detrás, y una persona de la biblioteca que bueno, está llevando un entregable, que es el tríptico que tenéis, para explicar un poco de dónde nace este proyecto y cuál es ¿no? Pues bueno, el fin y el uso de estas estanterías. No sé si, Miguel, si quieres comentar alguna cosita más. En principio, Muchísimas gracias. Vale. Perdón, Este era el primero, ¿vale? Voy a intentar ser breve. El segundo proyecto se llama Dame tu mano, ¿vale? Y este proyecto nace en colaboración. Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. ¿Hay alguna cuestión sobre el primer proyecto? Venga, pues adelante con el segundo.
Vale, gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos, ¿vale? Hasta luego. Vale. Bien, el segundo proyecto nace de una colaboración entre el Instituto de Formación Profesional Básica y el grupo de personas mayores de 70 años de atención y apoyo psicoemocional, ¿vale? que se reúnen, se dan cita en el Palacio del Oviano. Entonces, bajo esta misma metodología de aprendizaje-servicio, en este caso el grupo de primero de peluquería, pensábamos que era una buena forma de trabajo el que el módulo de cuidados estéticos básicos se pudiese aplicar igualmente, ¿no? Pues, ofreciendo este servicio a la comunidad. Y pensábamos que estas 8 mujeres que forman parte actualmente de este grupo, de mayores de 70 años, pues estarían encantadas de recibir a nuestros y nuestras adolescentes, porque además son, digamos que, 2 generaciones que fácilmente pueden chocar, ¿no? Pues porque al final la adolescencia pues sabemos cómo es, y las personas mayores muchas veces ven a los adolescentes como personas rebeldes, les ven muy distantes, y pensábamos que era un buen foro para hacer un acercamiento y trabajar pues una serie de valores más allá de lo académico, como estoy comentando. Entonces, hemos llevado a cabo 4 sesiones, en la que esta es una fotografía de la primera sesión, las 8 mujeres viudas que forman parte de este grupo y nuestro grupo de primero de peluquería se conocen, se hacen unas dinámicas de presentación y se comprometen las mujeres a asistir a estas sesiones de trabajo para que nuestro alumnado les pueda atender y hacer una sesión de manicura, a la vez que se trabaja, pues evidentemente, el tema de la empatía, de la escucha, de la atención emocional. Entonces, como bien os he comentado, se han llevado a cabo 4 sesiones, la experiencia ha sido muy positiva, ahora lo vais a ver, porque si hay tiempo y me lo permitís, quería poner un vídeo para que os lo cuenten ellas y no yo. ¿Vale? Y como podéis ver en estas imágenes, pues trabajaron por parejas, ¿vale? Un chico, una chica o 2 chicas atendiendo a cada una de las mujeres, ¿eh? Entonces, pues se creó un vínculo muy bonito y de hecho han quedado en que subirán estas 8 mujeres al instituto para hacer el cierre y pues no quiero hacer spoiler por si está grabado y todavía no ha llegado el día, pero recibirán una sorpresa arriba en el instituto las mujeres, porque nuestro alumnado lo está preparando, ¿vale? Entonces, pues ya veis que al final tuvieron buen feeling desde un principio. Desde un principio ha sido una experiencia positiva para ambos, no solamente para las personas mayores. El alumnado, cuando subía de las sesiones, yo les preguntaba... Tira. Desde el principio estamos muy contentas de estar aquí. Yo he venido siempre, no he fallado nunca porque he podido, y las que han fallado porque no han podido venir. Pero estamos contentísimos con todos. Los que habéis venido, los que no habéis venido, los profesores que tenéis, todo. Y para otro año, si Dios quiere, que nos veamos otra vez aquí. Muy bien, Manoli. Muy bien. Pues ya veis que al final es algo también diferente, ¿no? para ellas, y se sienten atendidas, se sienten cuidadas y pues yo creo que quitan un poco ese miedo a los adolescentes, de que son escandalosos, ruidosos. Pues yo creo que ha sido una experiencia positiva que, como os comento, finalizará la semana que viene con la visita de este grupo al instituto. En relación a este proyecto, no sé si tenéis alguna pregunta, No. Bien. Pues pasamos, si os parece, al último, que es el Día del Juego, ¿vale? Entonces, el Día del Juego nace de un proceso de trabajo que se ha llevado a cabo durante todo este curso 2022-2023, tanto con el Consejo de la Infancia como con el Grupo Motor de las Personas Mayores, que han trabajado conjuntamente, colaborativamente, en este reto que se decidió el curso pasado, que los propios niños y niñas decidieron que era organizar por primera vez en Ermua el Día del Juego, ¿vale? Que se celebra internacionalmente el 28 de mayo. Será el próximo sábado. Entonces, a lo largo de las diferentes sesiones, como bien os comento, han estado trabajando conjuntamente personas mayores y niños y niñas, conjuntamente pero desde la distancia, naturalmente por el tema de la pandemia.
pero interconectados, bueno, pues a través de vídeos y de herramientas digitales. Entonces han sido ambos grupos conocedores en todo momento de lo que se estaba trabajando. De lo que se ha tratado es de que los niños y las niñas en sus centros educativos hiciesen internamente también un proceso participativo para preguntar a sus compañeras y compañeros qué juegos, qué elementos, qué dinámicas les gustaría que hubiese el día 28 en la plaza. Y digo en la plaza porque ellos y ellas propusieron ese espacio. Entonces, con esas ideas y con esas propuestas, las personas mayores han tratado de integrar también pues, los juegos a los que ellos y ellas jugaban, que les gustaría volver a rescatar, ¿vale? Y lo que se ha hecho es intentar buscar, pues eso, ¿no? Juegos a los que puedan, en los que puedan participar todas las personas, aunque parezca a priori que que el día del juego esté enfocado a la infancia. No es cierto, es para todas las personas y habrá juegos para todas las personas, ¿vale? De todas las edades, exacto. Entonces, para llevar a cabo este día, para celebrarlo, también vamos a contar con la colaboración, por un lado, de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Ermua, que están recopilando, haciendo una recolecta de cajas para crear en lo que es en la plaza un espacio de juego libre, ¿vale? Donde los niños y las niñas puedan jugar de forma autónoma, haciendo construcciones y demás. Hemos contado también con la colaboración del Instituto de Formación Profesional, donde el grupo también de primero de peluquería estará con un stand haciendo pintacaras y pintaúñas. Y también vamos a contar con la colaboración de la Escuela de Baloncesto de Ermua, que montarán una pequeña cancha, ¿vale? Para hacer un torneo 3x3 y exhibición de tiros libres. Entonces, bueno, pues este es el cartel, que supongo que ya lo habréis visto, que está recientemente publicado. Se trabajó y se presentó en el Consejo de la Infancia y del Grupo Motor de Personas Mayores el 20 de mayo, en la última sesión celebrada en la plaza. Y bueno, pues digamos que en esta programación están contempladas y tenidas en cuenta pues todas las ideas, propuestas que hemos recibido, ¿vale? Por parte de los niños y las niñas del Consejo de la Infancia y que han recogido tanto en sus centros educativos como recogidos por las personas mayores. Entonces, pues bueno, esperemos que sea un día muy bonito, que asistan muchas personas de todas las edades y nada, y que podamos disfrutarlo. No sé si... Sandra, ¿no tendrás por un casual el vídeo que vimos en el Consejo? Perdona. Yo creo que merece la pena para que lo veáis. Sí, que lo quería poner y se me... Bueno, está en la página web también, pero... Sí, perdona. Esto, antes de que empiece, este es un vídeo que se ha grabado con el Grupo Motor de las Personas Mayores y con los niños y niñas del propio Consejo de la Infancia, ¿vale? Se ha trabajado con ellos y con ellas un poco con el objetivo de visibilizar cómo ha sido o cómo es la evolución del juego a lo largo de los años, ¿vale? Veréis que es un vídeo muy cortito, son 2 minutos, entonces pues no hay mucho margen a contar mucho, pero creo que es muy representativo y que refleja bien lo que era el juego y lo que es. Llamábamos a las amigas desde que abajo, venga, bajar, que vamos a jugar a los cromos. Poníamos los cromos, íbamos dando, saltaban los cromos y el que quedaba boca arriba con el dibujo que poníamos era el que ganaba. Se llevaba los 2 cromos o uno, o según los que pusieras. La verdad es que disfrutábamos mucho. No hay humanidad donde no exista el juego, porque jugar es vital en el desarrollo de las personas. Jugar permite a los niños y a las niñas conocerse y adaptarse al mundo que les rodea. Así, mejoran su capacidad para relacionarse positivamente con los demás y desarrollan capacidades tan importantes como la afectividad, la motricidad, el equilibrio y la creatividad. Baina jolasa ez dago txikienentzat bakarrik pentsatuta. Jolastea gure bizitzako edozein etapatan ikasteko eta hazten jarraitzeko tresnarik onenetako bat da. Jolasaren bidez, pertsonek kontzentratzeko gaitasuna eta memoria hobetzen dituzte. Gainera, motivazioa eta ongizate pertsonala bultzatzen dituzte. Jolasaren bidez, pertsonek beren burua hobeto ezagutzen ikasten dute, baita beren buruaz jabetzen ere. Los tiempos han cambiado y las formas de relacionarse y jugar también. De esto saben mucho nuestras personas mayores. Lo más importante para jugar es juntarse, lógicamente. Lo que hacíamos era ir por las casas, ir debajo del que teníamos que jugar con ellos, pegábamos unas voces, ¡José, baja a jugar! Entonces José bajaba a jugar
Y así íbamos a buscar a otro más para decirle que bajase a jugar. ¡Ah! Y trae el balón. Entonces bajaba el balón. Entonces nuestra forma de quedar era de esa manera. Adinekoek jolasten dutenean, euren haurtzaroarekin konektatzen dute berriro, eta garai haietako oroitzapenak berreskuratzen dituzte. Horrela, berriz ere haur sentitzen dira. Jokoak onura ugari dakartza. Garuna aktibatzen du, soziabilitatea sustatzen du, eta positibotasuna eta gaitasun fisikoa hobetzen ditu. Porque aunque las cosas cambien, el juego siempre perdura en nuestras vidas. Cuando una persona juega, se muestra tal y como es, porque el juego es libre. Muy bien, gracias, Sandra. Javier, ¿alguna cuestión? Julen, Paul, Hall. En muchas ocasiones yo he insistido mucho en la denominación del Instituto Municipal de Formación Profesional, porque siempre he creído que el nombre que les damos a las cosas nos da muchas pistas sobre qué son. Y hoy estamos viendo que esto es un instituto, es decir, una enseñanza arreglada, que tiene unos objetivos, que detrás está la administración con todo lo que ello supone, que es municipal y que en muchas ocasiones no solamente hay personas de este ayuntamiento, de este pueblo, que son las que pueden disfrutar de esos estudios, sino que es la propia comunidad, el propio pueblo, quien, cuando se dan las circunstancias como en este caso, pues recibe los beneficios de la existencia del instituto, y que es de formación profesional, es decir, que las personas que son alumnos y alumnas de este centro terminan teniendo una capacitación profesional para una profesión concreta. Si lo habéis visto, hace un par de semanas en el Teleberri salía que un instituto de formación profesional no municipal, creo que era de Bilbao, iba a hacer o había hecho ya una reproducción del puente colgante en metal y lo iban a llevar pues, a una especie de concurso de institutos similares donde cada uno iba a llevar su producto, lo que habían sido su proyecto. En Ermua no hemos, de momento, no hemos presentado un proyecto de estas características a ninguna entidad superior a lo que puede ser nuestro pueblo, pero lo que está claro es que hemos sido capaces de presentar proyectos de formación y profesional. Y los centros escolares, o el conjunto de la población, o de momento un grupo de personas han sido las beneficiarias y las receptoras de estos proyectos. Y cuando este año, igual que todos los últimos al menos 5 o 6 años, se traiga aquí la memoria de actuación del Instituto de Formación Profesional Básica, que repito que se hace todos los años, no solamente incluiremos los datos objetivos de alumnos o otro tipo de cuestiones que se han traído en otras ocasiones, sino que también se hará mención a este tipo de actividad, que desde luego ya es una parte importante de su formación y será, esperemos, más importante aún en el futuro. Sí, yo creo que el carácter, sobre todo y fundamentalmente, que tiene, como lo ha tenido siempre, desde luego, y no es fácil, es que desde luego pues las personas jóvenes tengan una segunda oportunidad, que vuelvan de nuevo al sistema educativo, que aprendan una profesión. Para ello no es fácil buscar, de entre las necesidades que pueda tener el mercado laboral, pues buscar una especialidad que en realidad les dé una segunda oportunidad, pero bueno, yo creo que los ratios que estamos teniendo, que llevamos teniendo tiempo, pues realmente son exitosos y no es fruto de la casualidad, ¿no? Hay que poner en valor a los profesionales, a las profesionales que estáis dentro de lo que es el Instituto Municipal de Profesional Básica. Y además, pues en el caso de hoy, que hemos podido tener la oportunidad de ver además pues proyectos además que yo creo que son estimulantes, independientemente de ese carácter de rebeldía que puedan tener los adolescentes, que todos lo hemos sido, pues en realidad el que ellos se sientan estimulados, viendo que se sienten útiles, haciendo cosas también para las personas mayores que se puedan encontrar en una situación complicada, o haciendo cosas para la biblioteca para que se puedan tener un uso, yo creo que es un ejemplo de
de cómo damos la vuelta de tuerca para intentar cómo en diferentes proyectos transversales podemos dar mayor capacidad y mayor valor, ¿no? Y en el caso del Día del Juego que os voy a contar, pues es una iniciativa fruto de la participación ciudadana, con 2 proyectos de participación que son, por una parte, el Consejo de la Infancia de los niños y niñas que tienen una visión de la ciudad a veces que choca con la de sus propios padres y madres, con el proyecto de Ciudad Amigable con las Personas Mayores, que no dejan de ser una actividad además intergeneracional. A mí, tengo que decir que cuando era monitor de ocio y tiempo libre me hacía especial ilusión intentar impulsar proyectos intergeneracionales, que yo creo que es algo que tenemos que trabajar, y aquí hoy hemos visto 2, por lo menos, casi 3, pero 2, por lo menos, el del Día del Juego y el módulo del Instituto Municipal Profesional Básica con las personas mayores, es decir, al final el poder poner en contacto a las personas jóvenes con las personas más mayores, yo creo que realmente tiene un valor potencial importante. Y en este diseño del Día del Juego, pues, ¿qué os voy a decir? Pues como todos yo creo que habremos jugado de niños y niñas, pues nos habremos reflejado en buena parte de esos juegos que todos hemos jugado, yo por lo menos de los que han salido, a la mayoría. Y no solo a la mayoría, yo pongo a disposición además mi libro de juegos que tenía cuando era monitor, ahí había una barbaridad de ellos que además ayudan a educar en la calificación de esos juegos, de los juegos de conocimiento, juegos de confianza, es decir, hay a través del juego toda una dinámica para aprender, ¿no? Y yo creo que es relevante e importante. Yo creo que además, por tanto, animaros a todos y a todas a que vengáis a la plaza a jugar. Vamos a ir a jugar. Y además, sin complejos, sin miedos. Y animar, evidentemente, a toda la ciudadanía a que venga. No es una actividad solo para niños y para niñas, es una actividad también para personas mayores. Y creo recordar que la actividad empieza a las 5 de la tarde, ¿no? En la plaza. De 5 a 8, la actividad del Día Internacional del Juego en la plaza y, por tanto, animaros a todos y a todas. ¿De acuerdo? Pues nada, damos por finalizada la sesión. Gracias.